Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor Néstor Farías. El día de hoy vamos a exponer junto con mi compañera Ruth Ojeda el tema de la exposición de la aplicación de la matemática básica a nuestra rama de Derecho y Ciencias Políticas, justamente a través de este título, que es Aplicación de la formalización de proposiciones lógicas en la resolución de problemas de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Doy pase a Ruth, que tiene a cargo la primera parte de este curso. Justamente aquí vamos a hablar sobre la lógica, primero la lógica formal, y vamos a ver cómo es que esto se relaciona con el derecho. La lógica formal muchas veces lo toman solamente que se asocia hacia la matemática, pero en realidad va mucho más allá. Justamente nosotros como estudiantes de derecho es muy importante porque eso nos ayuda a poder interpretar las normas jurídicas a los símbolos. Justamente es lo que queremos nosotros dar a saber con nuestra exposición. Toda norma jurídica dice algo como, por ejemplo, si pasa esto, entonces pasa qué. Justamente aquí vendría a tener en cuenta lo más importante justamente dentro de la interpretación jurídica y que se conecta con lo que es la matemática, en este caso la lógica, que es el condicional lógico, que lo vamos a poder ver en distintas partes de la exposición. Adicional a ello, justamente en esta parte de lo que es el condicional lógico, nos va a poder ayudar a poder ver el supuesto de hecho y la consecuencia del hecho en su momento. Además de ello, podemos nosotros, como he mencionado, la interpretación jurídica a través de los símbolos lógicos. Aquí esto también nos va a poder ayudar a detectar algunos errores en el momento que nosotros interpretamos. Justamente el problema principal que hemos detectado nosotros es que muchos estudiantes de derecho no cuentan con las herramientas eficaces o suficientes para poder detectar si un argumento que ellos dicen puede ser válido o no. En este caso, la lógica nos va a poder ayudar a detectar esos errores y que aquellos argumentos tengan mucho más contraste y así puedan reconocer las verdaderas sentencias en algunos casos. Ahora, viendo acerca de los objetivos y la justificación de nuestro trabajo, vamos a tomar en cuenta un punto. Es que nosotros no pretendemos hacer que los estudiantes de derecho o los abogados se conviertan en matemáticos, sino justamente cómo es que la matemática nos ayuda a nosotros a poder desarrollar nuestra carrera, justamente con el tema de la formalización de las proposiciones. Aquí hay que tomar un punto clave. Por ejemplo, lo que es la aplicación de lo que es el modus ponens o el modus tollens, justamente aquí para poder nosotros evaluar un silogismo judicial. ¿Qué vendría a ser lo que es el razonamiento de un juez que realiza para poder fundamentar su sentencia? Más allá de lo que pueda darse en la conclusión. Ahora, vamos a conceptualizar un poco más acerca de la lógica. Entonces, según un fundamento teórico, según Coppi y Cohen, nos dice que la lógica vendría a ser el estudio de los principios y los métodos usados para poder verificar si los razonamientos son correctos o incorrectos. Un ejemplo aquí podría darse también de que tomemos en cuenta que no todo enunciado o frase tendría que ser una proposición, justamente por el tema de la lógica. ¿Por qué? Justamente aquí lo que nos dice, para poder distinguir el razonamiento correcto e incorrecto, porque, por ejemplo, ¿qué dice el artículo 5? No podemos decir si este enunciado es verdadero o falso. A eso nos basamos nosotros justamente para poder distinguir y poder darle una interpretación. Ahora, la lógica matemática emplea lo que son variables y también emplea lo que son las ideas. Esas pueden ser compuestas o simples. En las simples vendría a ser solamente una idea y en las compuestas vendrían a darse cuando estas se conectan por un conector lógico. Puede ser cuando se conectan por un y. Se puede incluso tener a su costado lo que es o alrededor de una acción, lo que es una negación, el o cuando dos ideas están incluyéndose, o el indicador. Justamente el condicional lógico es uno de los más importantes dentro de la lógica matemática, porque aquí justamente nos dice si se da el supuesto de derecho, entonces se aplica la consecuencia jurídica. Y tomando en cuenta esto, podemos ver aquí que si una persona
aquí el sí entonces, justamente por lo que les estaba comentando acerca del condicional lógico. Porque aquí se toma en cuenta, si una persona comete el delito, que debería ser P, justamente esta es la primera idea. Aquí, y después esto se conecta con un enlace que vendría a ser conector lógico del entonces. Aquí está. Entonces, corresponde una sanción, que vendría a ser la consecuencia. Y esta debería ser. Así nosotros también podemos interpretar y tomar en cuenta por qué es importante el condicional lógico dentro de lo que es la interpretación jurídica. Ahora, dentro de las proposiciones lógicas, vamos a tomar en cuenta lo que ya había dicho anteriormente acerca de las proposiciones simples y las proposiciones impuestas. Justamente las simples vendrían a ser, en palabras sencillas, una idea, solamente una. Y las compuestas vendrían a ser aquellas que están unidas por conectores lógicos. Entonces, para poder darle más sentido a esto se pueda entender, vamos a tomar el ejemplo 1. Por ejemplo, el demandado fue notificado válidamente. En esta proposición no identificamos un enlace como tal que unan dos ideas. Entonces, al ser solamente una idea, vendría a ser una proposición simple. Ahora, en el ejemplo 2, que nos dice, el contrato es válido y produce efectos jurídicos. Aquí podemos ver que hay dos ideas. El contrato es válido y el contrato produce efectos jurídicos. Aquí ya identificamos las dos ideas. Ahora vamos a identificar lo que es el enlace que une estas dos ideas, que vendría a ser esta, la I, que anteriormente esta vendría a ser justamente este sí. Entonces, esta primera idea vendría a ser P, la segunda vendría a ser Q y el enlace vendría a ser Q. Ahora tenemos otro ejemplo de cómo aplicar o cómo identificar lo que son las proposiciones simples y compuestas. Por ejemplo, aquí tenemos otro enunciado. ¿Okay? Si el trabajador es despedido sin causa justa, entonces tiene derecho a una indemnización. Como ya lo había mencionado antes, para poder formalizar lo que es un enunciado, primero necesitamos identificar lo que son las ideas. Justamente esta vendría a ser la primera idea. Identificamos la segunda idea, que más, si tuviera más, entonces también identificamos la segunda. ¿Ok? Tiene derecho a una indemnización. El trabajador es despedido sin causa justa. Entonces, tiene derecho a indemnización. Vamos a poder identificar ahora lo que es el enlace y poder darle lo que es su símbolo correspondiente. Tenemos aquí el entonces. Justamente aquí está el indicador lógico, que es el condicional. Y como ya lo he mencionado anteriormente, es muy importante esto de lo que es la lógica jurídica. Ahora, vamos a poder formalizarlo dándole lo que son las letras o las variables a cada idea para ya poder formalizar. Esa sería la formalización como tal de este enunciado. Ahora veremos justamente los diferentes enlaces o conectores que nos ayudan a justamente convertir de las proposiciones simples, o sea, una sola idea, a proposiciones compuestas. Justamente esto es lo que nos ayuda a nosotros a poder enlazar ideas. La negación está al lado de lo que es una acción. Tiene que estar al lado de una acción para que pueda convertirse en una proposición compuesta. Por ejemplo, el poder argumentar. Entonces, podemos decir nosotros, no voy a argumentar. Esto vendría a ser que el no está al lado del argumento que vendría a ser. Ok, la conclusión unen dos ideas justamente a través del conector de la I. La disyunción vendrían a ser dos ideas, pero que no se enlazan como tal, sino que hay dos ideas contrarias, pero puede ser tanto esto o esto. Y es que se incluye. Ahora, la disyunción exclusiva vendría a ser lo opuesto a la disyunción inclusiva. ¿Okay? Porque las dos ideas que se encuentran aquí no pueden ser a la vez. Puede ser tanto la idea de acá o la idea de acá. Esto nos puede ayudar como tal para poder nosotros elegir cuál sería la mejor opción al momento de poder dar una conclusión. Ahora, el condicional. Justamente ya he mencionado muchas veces en las diapositivas anteriores, este es el más importante dentro de lo que nosotros vamos a utilizar para poder interpretar, ya que
muchas de las normas se ven incluidas justamente con este conector. Volver a recordar el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Y el bicondicional que se puede dar. Si pasa esto, entonces pasa eso. Solo si pasa esto. Okay. Es una doble implicación, es decir, las dos ideas se pueden implementar. Ahora veremos justamente 4 ejemplos en los cuales algunos de estos enunciados que son enunciados jurídicos vamos a poder pasarlos a lo que son lenguaje simbólico, utilizando la lógica y la formalización. En el primero tenemos justamente una norma penal, y algo que había mencionado anteriormente acerca del condicional lógico. Justamente aquí aplicamos lo que es el hecho y la consecuencia de ese hecho, la consecuencia jurídica. Aquí tenemos, por ejemplo, uno aquello de que si mata a alguien, entonces será reprimida su libertad. El que mata a alguien debería ser P. Y lo que es la consecuencia jurídica vendría a ser Q, que se va a privar de su libertad dentro de determinado tiempo justamente, y podemos verificar lo que es el conector o el enlace dentro de este enunciado. Justamente aquí no está justamente directo el enlace, sino que está tácitamente, pero tenemos que identificarlo. Justamente a eso se basa la lógica, poder interpretar y poder buscar minuciosamente dónde se encuentran esos enlaces. Ahora, con lo que es el ejemplo número 2, corresponde a un contrato de compra y venta. Aquí podemos enlazarlo justamente y lo podemos ver a simple vista. Pero primero hay que leerlo para poder entender. Justamente el comprador pagará el precio y el vendedor entregará el bien en la fecha acordada, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos identificar ya las dos ideas y podemos verificar ya lo que es el enlace de estas dos ideas. Entonces, podemos ponerlo directamente con el conector I. Y las dos ideas, que sería el de pagar y el vendedor, lo que se entregará de entregar. Aquí estarían las dos obligaciones justamente de lo que corresponde al enunciado. Ahora, con el ejemplo 3 corresponde dentro del derecho procesal, que es un recurso de apelación. Aquí tenemos en cuenta que el recurso de apelación simplemente va a darse o va a proceder tanto si es en agravio o nulidad. Entonces, aquí ya no vamos a tener solamente lo que son dos proposiciones. Aquí vemos más de uno. Entonces, aquí tenemos la apelación, pero como les había comentado, procede tanto por agravio o por nulidad. Entonces, lo vamos a unir de esta manera y encontramos esto, O. Recordando, la O se puede simbolizar de esta manera. El agravio se toma con el símbolo delante o la variable P y la nulidad con la P. Estos son las dos cosas en las cuales puede proceder la apelación. Entonces, estas se van a unir. ¿Y la apelación me queda? Justamente lo vamos a unir con el enlace de la condición. Aquí sería R. Justamente acá. Entonces, se puede traducir justamente así. El recurso de apelación procede si la sentencia es a causa de agravio o nulidad. Okay. Se separan porque estas son ideas aparte que da esto. Okay. Ahora con lo que son las obligaciones civiles. Aquí tenemos un ejemplo. El deudor cumple su obligación si solo si paga una totalidad de su deuda en el plazo establecido. Aquí se da una condición para que se pueda cumplir lo que es la obligación. Entonces, ¿cómo se va a poder unir esto? Se va a poder unir con el bicondicional, porque hay una condición de por medio para que se pueda dar justamente que el deudor cumple su obligación solo si paga. Si él no paga, entonces no se va a poder dar eso. Y así se va a poder representar este enunciado. Justamente aquí, si el deudor cumple su obligación, sí y solo si paga la totalidad de su deuda. ¿Vendría a ser esto? Así podemos simbolizar e interpretar diferentes enunciados dentro de la lógica, pasándonos justamente a esto, los símbolos de la lógica. Vamos a continuar con el hilo explicativo de Ruth y ahora vamos sobre el tema del doctor
simetrías, contradicciones y equivalencias. Por sus raíces mismas de la palabra tautología, significa que algo es siempre verdadero. La contradicción es algo que es siempre falso. Y en cuanto a las leyes de Morgan, vamos a ver las equivalencias lógicas implicadas por la negación. El tema del siempre verdadero tenemos cuando dos proposiciones, una proposición misma se enfrenta contra su negación misma a través de un conector, ¿no? Por ejemplo, alguien es culpable o no lo es. Entonces, este enunciado bajo este principio de tautología es necesariamente verdadero. ¿Por qué? Porque alguien puede ser culpable o alguien no es culpable, pero no puede ser los dos, ¿no? Entonces, ese enunciado de por sí mismo siempre va a ser verdadero, bajo el principio tercero excluido, ¿no? Ahora, en cuanto a la contradicción, es como que el inverso, ¿no? Siempre va a ser falso si yo digo que alguien es culpable y no lo es, porque es falso el enunciado, porque puede ser uno o puede ser otro, pero no los mismos, ¿no? Entonces, como su misma definición lo dice, ocurre cuando dos normas de un mismo sistema chocan, debiéndose resolver por jerarquía o temporalidad. Tomando el mismo ejemplo, si nosotros cambiáramos esta palabra por el vendríamos por este lado y sería falso, una contradicción en sí mismo. Ahora, en cuanto a la ley de Morgan, básicamente es una aplicación distributiva que cambia el conector lógico, ¿no? Y su utilidad es fundamental para destrabar cláusulas rectas con negociaciones complejas en la legislación. Eso significa que muchas cláusulas o ítems de un contrato pueden presentar distintas negaciones juntas. Entonces, cuando esto ocurre, la ley de Morgan o la ley de la negación entra a tallar para negar continuamente proposición tras proposición hasta encontrar su sentido lógico, ¿no? Por ejemplo, el contrato puede ser si yo digo que un contrato no vence en junio o en agosto, ¿no? Entonces esto va a equivaler a que no vence en junio y que no vence en agosto, ¿no? Ha habido una distribución aquí de la negación y ha cambiado el mismo sentido del contrato. Respecto a las leyes de interferencias fundamentales, vamos a ver este cuadro primero, que es el modus ponendo ponens y el modus ponendo ponens junto con el silogismo hipotético puro y el silogismo disyuntivo. Respecto al modus ponendo ponens, es muy fácil de entender, sabiendo nosotros que cuando tenemos un condicional de ida o en ida o en regreso, ¿no? Es decir, un implicador, un replicador, todo lo que está antes del condicional es un antecedente y todo lo que está después del condicional es una consecuencia, ¿no? Para ese sentido, este sería el antecedente, este sería la consecuencia. Entonces, teniendo esta función de justamente este conector lógico o estos conectores lógicos, nosotros podemos decir que si hay un antecedente, existe una consecuencia. Si alguien manejó en estado de ebriedad, entonces está violando, ¿no? una ley, ¿no? puede ocasionar un accidente. Si alguien vulnera o violenta un contrato, se puede resolver el contrato. Entonces es un antecedente y una consecuencia. En tal sentido, el modus ponendo ponens, puedo decir yo, por ejemplo, si Juan violenta su contrato, entonces el contrato se resuelve. Y yo digo que mi segunda proposición es que Juan violentó el contrato. ¿Qué significa? Que mi conclusión es que su contrato se va a resolver, ¿no? Entonces, en ese sentido, está funcionando el modus ponendo ponens, ¿no? Proposición 1, proposición 2, si se cumplen antecedentes, la conclusión es que se cumpla la consecuencia. El modus tollendo tollens es algo parecido, que es que si la consecuencia no ocurre, entonces el antecedente tampoco ocurre. Es decir, tomando el mismo ejemplo, ¿no? La proposición 1 me dice que si Juan violenta su contrato, entonces el contrato se resuelve. Pero nosotros tenemos que el contrato nunca se ha resuelto.
¿Qué significa? Como conclusión que Juan nunca ha violentado su contrato, ¿no? Entonces, si la consecuencia no se está cumpliendo, es porque el antecedente tampoco lo está haciendo. Los usos para el modus ponendo pones sería que el silogismo judicial estándar, ¿no? Y el modus ponendo pones, la impugnación de validez de los actos. Es decir, que se corrobore que ha habido una validez antes de dar la sentencia o antes de haberse vulnerado una ley. Yendo con el silogismo hipotético puro, es una conexión en cadena de diversas normas o hechos, ya una cadena normativa. Por ejemplo, si nosotros queremos seguir con la misma proposición, con los mismos enunciados. Nuestro enunciado 1 es: si Juan violenta su contrato, entonces su contrato se rompe. Nuestro enunciado 2 es que si se rompe el contrato, Juan queda desempleado. Y nuestro enunciado 3 es que si queda desempleado, entonces se va a la bancarrota, ¿no? Entonces, es una conclusión, es una cadena, perdón, una conexión en secuencia de una consecuencia, de un antecedente y una consecuencia. Luego esa consecuencia se vuelve un antecedente de otra consecuencia, y luego esa nueva consecuencia se vuelve un antecedente de otra. Así se puede continuar infinidad de veces, pero finalmente podemos concluir que nuestro antecedente principal implica a nuestra conclusión final. Es decir, que si Juan violenta su contrato, se puede ir a la bancarrota. Eso es lo que quiere decir un silogismo hipotético puro. Ahora, en cuanto al silogismo disyuntivo, la exclusión de alternativas para determinar responsabilidad. Sí, claro. En cuanto al silogismo disyuntivo, es la exclusión de alternativas para determinar responsabilidad. Dando el caso, ¿no? Por ejemplo, hay un asesinato, pudo haberlo hecho Marta o pudo haberlo hecho Juan, ¿no? Entonces, si yo tengo el enunciado 1, que la asesina fue Marta o el asesino fue Juan, ¿verdad? Si yo tengo el enunciado 2, que el asesino fue Marta, o sea que el asesino no fue Marta, perdón, ¿qué significa esto? Que mi conclusión determina que el asesino fue Juan, ¿verdad? Porque estamos negando la participación de uno de los dos. Entonces, al negar nosotros la participación de uno de los dos enunciados, significa que el otro, porque es un condicional se vuelve verdadero inmediatamente, o bueno, se vuelve concluyente, ¿no? Asimismo, no sé, nosotros podemos decir nuevamente, como enunciado 1, el fraude fue hecho por el contador o el fraude fue hecho por el gerente, ¿no? Y en nuestro enunciado 2 podemos decir que se concluyó que el fraude no fue hecho por el contador. ¿Qué significa eso en nuestra conclusión? Que el fraude fue hecho por el gerente, porque excluimos la responsabilidad del contador mismo, ¿no? Entonces, aquí está definido, ¿no? Exclusión de alternativas para determinar la responsabilidad. Su uso jurídico típico es lo mismo, ¿no? Calificar la participación delictiva, determinar responsabilidades. Hay diversos modos de aplicar esto. Un caso práctico es la intervención de normas. Hay varias normas jurídicas que nos permiten implementar esto cuando tenemos nosotros condicionales necesarios para un trámite, por ejemplo, ¿no? O para un proceso. Vamos a hablar del artículo 20, inciso 3 del Código Penal, que es la legítima defensa. La exención exige 3 requisitos simultáneos que tienen que cumplirse. ¿Okay? La agresión ilegítima, la necesidad racional del bien empleado, la falta de provocación suficiente por el defenso, y si se cumplen estos 3 requisitos, o sea, si estos 3 requisitos se están cumpliendo, significa que va a haber una exención de responsabilidad. Es decir, que nosotros podemos unir para que, y podemos decir, ¿no?, que hayan esos 3 requisitos juntos, o sea, los unimos mediante uno y si se cumplen o si se presentan, entonces hay una exención de responsabilidad. Ahora, este va a ser nuestro enunciado número 1. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros fallamos al momento de cumplir alguno de estos, ¿no? Por ejemplo, faltamos a falta de provocación suficiente. Si nosotros no estamos cumpliendo con cualquiera de estos, vamos a tener un enunciado 2 que va a hacer justamente la negación de
todo nuestro sustento, todo nuestro antecedente. ¿Ya? Y si nosotros negamos nuestro antecedente, nuestra conclusión va a ser que se va a negar nuestra conclusión, ¿no? Nuestra consecuencia, que es la exención de responsabilidad. En tal sentido, consecuencia del incumplimiento se demuestra que hubo provocación suficiente, o sea, que R no cumplió, ¿no? Por lo tanto, nuestra antecedente se desploma y en tal sentido nuestra conclusión entera también se desploma. Por lo tanto, a su vez, no ocurre la exención de la responsabilidad. Si no tenemos todos los antecedentes como sustento para aplicar el artículo 20, inciso 3, entonces no vamos a tener nuestra conclusión de la exención de responsabilidad. Muy bien, ¿qué podemos concluir de lo que hemos venido explicando junto con Ruth? Es que la lógica matemática es una herramienta indispensable para el razonamiento jurídico. Nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra carrera, del ejercer nuestra profesión, lo que venimos estudiando de Derecho y Ciencias Políticas, con una serie de problemas proposicionales a la hora de leer documentación, al momento de ejercer la jurisprudencia, al momento de estar en un conflicto judicial, en una sala penal, en una sala civil, ¿no? Y en este tipo de análisis es más que necesario justamente aplicar la lógica proposicional para llegar a conclusiones o inferencias que tal vez un abogado contrario nos va a lanzar, ¿no? Algún documento que leamos, nos vamos a encontrar con inferencias que tal vez no han querido ponerse textualmente en contratos, ¿no? Y vamos a tener que nosotros usar la lógica inferencial para poder concluirlas y tenerlas en cuenta también. Dentro de todos estos procesos, ¿no? Para evitar problemas futuros, ¿no? También podemos concluir que la formalización es un proceso sistemático y accesible. Todos podemos aplicarlo, todos podemos usar, como abogados tenemos tal libertad y sustento, ¿no? Matemático, científico, para poder usarlo. Las tablas de verdad detectan antinomías y falacias. Las 4 reglas de diferencia son la base del silogismo judicial, que es uno de los puntos más importantes y que vamos a encontrar con mayor dentro de la aplicación de nuestra carrera. Y la aplicación abarca interpretación, casos, demandas, argumentación y decisiones. La lógica proposicional debería integrarse desde el primer ciclo de Derecho, que es, gracias al plan de estudios actual, algo que tenemos como parte de nuestra formación profesional y que se ha venido cumpliendo a lo largo de las diversas promociones que han aplicado esta casa de estudio. Como recomendaciones, bueno, incorporar la lógica profesional desde el primer ciclo, como lo menciono, se ha cumplido, pero también añadir ejercicios de formalización en cursos de lógica judicial y teoría del derecho para poner en práctica todos estos conceptos que se vienen desarrollando justamente desde esta matemática introductoria del primer ciclo. Usar tablas de verdad para detectar antinomías en la legislación vigente, aplicar la formalización como herramienta de revisión en la redacción de documentos legales, que va a ser muy importante para cuando nosotros redactemos contratos, por ejemplo, o cualquier documento con validez legal, ¿no? Integrar la lógica deóntica como complemento avanzado también. Y con todo esto, bueno, mi grupo está finalizando la explicación de nuestro trabajo encargado. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención.